Sean bienvenidos nuevamente, estimados alumnos, alumnas. Comenzamos. Me dice así el primer problema del día de hoy. Dos bloques absolutamente rígidos deben ser unidos entre sí con tres barras elásticas paralelas. Una barra resultó más corta. Bueno, hay dos casos. Una barra resultó más corta que las otras en 5 por 10 a la menos 4L. Calcular las tensiones que aparecerán después de realizar el montaje en dos casos. Primero, que la barra corta se monta en el medio, ahí estás viendo. Y el segundo, cuando la barra corta se monta en un lado. Perfecto. En el segundo caso, hallar además el ángulo de giro de un bloque respecto al otro, me dan el módulo de elasticidad del material de las barras. Bien, tengo también aquí las respuestas con fines de comparación. Y nada, con todo esto a la solución de frente. Y tengo aquí el esquema, los datos, ¿cierto? Barras de igual sección y material, con mismo módulo de elasticidad, y empezamos con el caso A. Pues me piden los esfuerzos después de realizado el montaje, correcto, esto es importantísimo. Empezamos entonces con el caso A. Vamos a mejorar un poquito el gráfico, ahora se ve mucho mejor, ¿verdad? Pero vamos a hacernos un poquito de espacio para nuestros cálculos. Creo que ya no necesitamos por el momento este esquema de la derecha, ¿no? El pequeño. Eso es. Y empezamos con lo que es la estática, que es lo más sencillo en este momento, ¿no? Pero también es importante. Separamos el bloque en el cual será montada esta barra intermedia, la número 2. Y vamos a indicar aquí las fuerzas que actúan sobre estos nudos. Tenemos aquí la distancia entre nudos, no es dato. Y estamos también colocando un sistema coordenado cartesiano que va a ser muy necesario. ¿Qué va a suceder aquí? Ya una vez concluido el montaje, este punto B estará sujeto a fuerzas de tracción, ¿cierto? Mientras que los puntos A' y C' van a reaccionar con fuerzas de compresión, ¿correcto? Eso vamos a anotarlo aquí. Es nuestro famoso principio de acción y reacción que estamos aplicando. En el momento de ejecutar el montaje se cumple esto entonces. ¿Observas? Vamos a aplicar aquí nuestras condiciones de equilibrio. Primero tomamos momentos con respecto al punto C. Esto se cumpliría. T2 por su brazo de palanca, A minúscula, menos T1 por su otro brazo de palanca, doble A, idénticamente 0. Y esto nos está dando nuestra primera ecuación. Y otra cosa que podemos aplicar aquí es equilibrio translacional, ¿no? En dirección horizontal. Suma de fuerzas en X, en este caso, esto es lo que tendría. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Esta sería mi segunda ecuación. Las voy a modificar luego, por el momento ahí las reservo. Paso ahora a lo que es deformaciones, ¿correcto? Me traigo aquí el tramo en el cual se ha hecho el montaje. Esta barra durante el montaje ha sido estirada hacia B', ¿correcto? Pero una vez que ha concluido el proceso de montaje, la estructura queda precargada y las barras van a tender a recuperar sus dimensiones. ¿Sí o no? Entonces, después del montaje, se va a producir de todas maneras un estiramiento de esta forma. Ajá, mira ahora dónde aparece el error de montaje, como que tiende a volver a su medida original, ¿no? Observas. Esto es lo que sucede entonces realmente una vez que concluimos el proceso de montaje. La estructura, como te digo, queda precargada y de todas maneras se llegan a producir deformaciones.
pero siempre las deformaciones totales van a compensar este error tal como se ha producido al momento que se ejecutó el trabajo de el empalme. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mira, ahora este sería el estiramiento del cable 1, el estiramiento del cable 3 y el estiramiento del cable 2. ¿Observas? ¿Te das cuenta cómo es realmente el proceso una vez que se concluye el proceso de montaje? Ya lo hemos visto en un seminario previo, pero ahora lo estamos recalcando. Entonces ahora creo que está completamente visible la geometría para poder plantear nuestras ecuaciones de compatibilidad de desplazamientos, ¿no? De la gráfica tú estás observando esto. Este delta de montaje es igual a la suma de estas dos deformaciones y claro, la deformación 1 es igual a la deformación 3, es lo mismo, dada la simetría del problema, ¿correcto? Ahora aplicaremos la fórmula de la pelea en cada una de las deformaciones. Así, acuérdate de que la F significa área según la nomenclatura rusa. No te olvides. Esta sería mi tercera ecuación. Y ahora ya puedo hacer un resumen, ¿no? En este momento. Las ecuaciones de la estática, las dos primeras, y el vínculo entre las deformaciones. ¿De acuerdo? Si tú divides fuerza entre área, esta ecuación la divides miembro a miembro entre área, te va a quedar esfuerzos. ¿Cierto? Esto lo hago para poder responder directamente el problema. Sería, o seguiría siendo mi primera ecuación, igual abajo, como todas las barras tienen la misma área, puedo dividir entre área F miembro a miembro. Y esto me quedaría. ¿De acuerdo? Sigue siendo mi segunda ecuación. En la ecuación 3, el módulo de elasticidad pasará a multiplicar. Y mira, aquí a la derecha tengo fuerza sobre área. Y aquí puedo reemplazar tranquilamente mis datos, ¿no? Con el E respectivo. Y acuérdate que fuerza sobre área, esfuerzo, ¿no? Esto me está quedando. Esa sería mi tercera ecuación. ¿Ok? Mira, 1, 2 y 3. Y este sistema lo puedo resolver por el método que a mí más me guste. Entonces de ahí es que voy a tener esfuerzo 1 igual a esfuerzo 3, 33.3 megapascales a compresión. Y el esfuerzo 2, 66.7 megapascales a tracción, tal como lo representamos, ¿no? La barra del medio estaba sujeta a tracción y las barras laterales a compresión. ¿Qué te parece? Interesante, ¿cierto? Pasemos ahora a responder la siguiente pregunta de este mismo problema. Estamos ahora en el caso B, ¿de acuerdo? Ahora la barra más corta se encuentra en el extremo inferior. Como observas, lo mismo me están pidiendo aquí. Los esfuerzos después del montaje. Pero yo ya tengo la pauta. Empezaré con lo que es la estática del problema. Básicamente lo mismo, ¿no? Cambia, eso sí, la dirección de las fuerzas, como vas a poder darte cuenta. El mismo bloque sobre el que estamos montando nuestras barras, con nuestro sistema coordenado cartesiano, ahora solamente la barra que va conectada en C, está sujeta a tracción, ¿no? Y los demás puntos puedo asumir de que están sometidos a fuerzas de compresión. Alguna corrección aparecerá con su signo respectivo, si es que hubiera equivocado el sentido. Pero yo tengo claro de que una vez que concluye el montaje, la estructura tiende a volver, ¿no? Pero al estar sometida a precarga, va a estirarse de todas formas, va a continuar la deformación. ¿Estamos? Entonces aquí planteo mis ecuaciones de equilibrio. Análogo al caso A, suma de momentos en el punto C, esto tendría. ¿Ok? Y acuérdate que todas las áreas son iguales, así que al dividir miembro a miembro entre área, voy a tener esfuerzo. Primera ecuación. Igual, suma de fuerzas en X igual a 0. Esto tendría. Dividimos entre área miembro a miembro y listo. Segunda ecuación.
Entonces ahora nos corresponde la parte de deformaciones. Nos hacemos pues espacio y nuevamente aquí el esquema. Hacemos el montaje, ¿correcto? La barra inferior, como hemos dicho, se somete a tracción y las barras superiores se estarían comprimiendo. Pero una vez que terminemos con el proceso de montaje, las barras tenderán a recuperar sus dimensiones y, como vimos en el caso anterior, habrán deformaciones extra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora así sería la deformación respectiva, claro, exagerando un poquito, mucho en realidad estamos exagerando ahí, pero es en aras de que sea completamente visible el proceso de solución. Y te das cuenta de que al recuperar sus dimensiones, debido a esta compresión, habrá un nuevo estiramiento por reacción, de donde ahora así sería el error de montaje. Recuerda que esto es una vez que ha concluido todo el proceso de montaje. La barra 1 tendrá un estiramiento, la barra 2 también tendrá su estiramiento propio, mientras que la barra 3 tiende a esto. Análogo a la pregunta anterior. Observas, solo que ahora no es tan directo el vínculo entre deformaciones, ¿cierto? Hay que aplicar un poquito ahí nuestra geometría, para lo cual nos hacemos aquí un poquito de espacio. Mira, con esta inclinación podemos formar un triángulo o dos triángulos que van a ser semejantes. Entonces mira, aquí tengo las medidas A, trazo una vertical aquí. Eso es lo que ha pasado. Entonces el cateto inferior del medio tendría esta longitud, delta 2 menos delta 1, ¿cierto? Mientras que para el cable 3 estaríamos así. Sería delta menos delta 3 y menos delta 1. Porque acá se nos forma un triangulito. ¿Observas? Ahora vamos a aplicar ahí una congruencia, ¿no? Porque podemos encontrar vínculo entre deformaciones utilizando ese criterio. Esto es sencillo, ¿sí o no? Y a su vez de esto, ¿qué cosa podemos obtener? Esto de aquí. Eso es lo que llamamos nuestra ecuación de compatibilidad de deformaciones. ¿Correcto? Y voy a reemplazar la ecuación de la pelea en cada una de esas deformaciones, salvo en el primer delta, ¿no? En el delta primero no, pero en todas las demás sí. En el delta de 3, en el delta de 2 y en el delta de 1. ¿Ok? Fórmula de la pelea, señores, ahí está. Mientras que ese delta grande es 5 por 10 a la menos 4L. ¿Observas? Y claro, de aquí puedo simplificar un montón de cosas. La L se me cancelaría, por ejemplo, ¿cierto? La E pasa a multiplicar, como hicimos con el caso anterior, mientras que fuerza sobre área me daría esfuerzo, ¿sí o no? En resumen, esto me quedaría, donde reemplazando mis datos tendría esto de acá, ¿correcto? Esta sería entonces mi tercera ecuación. Y ya está planteado así mi sistema de ecuaciones y puedo pasar a lo que es mi resumen. Eso es, puedo resolver esto por el método que más me guste, ya sabes, o también ir a mi poderosa calculadora, todo depende de ti, y vamos a tener esto. Sigma 1, sigma 2, sigma 3. ¿Y esto qué significa, mi estimado, mi estimada? Que el sigma 3 y el sigma 2 tienen sentidos correctos. El sigma 3 es tracción, ¿no? El sigma 2 es compresión. Pero el sigma 1 está al revés. También es tracción. Sigma 2 lo hemos puesto a compresión, es correcto. Sigma 3, tracción, es correcto. Pero sigma 1 está al revés. Sigma 1 también es atracción. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando escribimos la respuesta, que dicho sea de paso también la estamos corroborando, es cierto. Es sigma 1 y sigma 3 son atracción, mientras que sigma 2 se encuentra a compresión. ¿Ok? ¿Qué te parece? Muy interesante, ¿sí o no? Bien, creo que nos falta ahí responder una pregunta más todavía, ¿no? Para el caso B me habían dicho hallar el ángulo de giro de un bloque respecto al otro. Correcto. Ya esto nos quedó claro, ¿cierto? Ese ángulo que nos solicitan le estamos denominando beta. ¿Ok? Y lo calcularemos de la siguiente manera. Con este triángulo. Claro, nos va a quedar en términos de A porque A, al no ser dato del problema, nos va a quedar esto en forma algebraica, eso sí.
pero el delta 3 y el delta 1 sí pueden ser conocidos. Para eso ya hemos calculado los sigma respectivos y esto resulta ya muy sencillo. Queda entonces para ti como ejercicio una pregunta muy sencilla, ¿cierto o no? Bien, entonces con esto ya estamos concluyendo. Pasaremos ahora a un nuevo problema. Me dicen así: durante el montaje de un nudo de 3 barras resultó que la barra media era más larga en 5 por 10 a la menos 4 L. Calcular las tensiones en las barras después de realizar el montaje del nudo. O sea que estamos casi en lo mismo que en el problema anterior, ¿no? Me piden las tensiones de montaje, pero una vez cuando todo ha concluido. Considerando este módulo de elasticidad, mi gráfico y mis respuestas con fines comparativos. Pasamos pues a la solución respectiva. Tengo mis datos. Básicamente me piden lo mismo, esfuerzos después del montaje. El gráfico voy a mejorarlo y ampliarlo, dicho sea de paso. Ahora me parece que es mucho más visible, completamente visible, ¿cierto? Entonces pasemos con esto a la solución respectiva y empezamos con la parte estática del problema. Colocamos un sistema de referencia cartesiano que va a ser necesario. ¿Y qué va a pasar aquí? Claro, esta barra del medio me están indicando que es más larga, ¿no? Lo práctico es cortarla, pero lo que están haciendo aquí es, claro, comprimirla, ¿cierto? De modo que la fuerza reactiva sobre el nudo A en la barra CA tiene esa naturaleza, ¿correcto? Mientras que en las barras 1 y 3 tendríamos tracción, ¿cierto? Observa de que este es un sistema simétrico, eso nos va a servir de bastante. Voy a llevarme aquí a la mano izquierda los vectores para poder trabajar con las condiciones de equilibrio. Suma de fuerzas en X, precisamente ahí me confirma la igualdad de las tensiones 1 y 3, ¿no? Y si divido entre área, ya que las tres áreas son iguales como en el caso anterior, puedo escribir que sigma 1 es igual a sigma 3. Estamos. Ya tengo ahí mi primera ecuación. Suma de fuerzas en I igual a 0. Entonces, esto tendría. O, al ser iguales las tensiones 1 y 3, puedo escribir así, ¿cierto? Eso tendríamos al final, ¿no? Y dividiendo entre área, miembro a miembro, nos quedan ecuaciones de esfuerzos. ¿Correcto? Segunda ecuación. Ahora pasemos a lo que es deformaciones. Una vez que termine el montaje, la estructura hemos dicho que va a quedar precargada, ¿cierto? Van a producirse de todas maneras deformaciones posteriores al querer la estructura recuperar sus dimensiones primitivas, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué va a pasar con el punto A? Se va a ubicar un poco más arriba, digamos que sea ahí, A segunda le estoy llamando, ¿correcto? Esa es la nueva ubicación del punto A. De manera que el error de montaje ahora tendría esta naturaleza. Observas, la barra del medio se deformará así, delta 2, mientras que las barras laterales debemos trazar perpendiculares primero, ¿no? Perpendicular hacia barra 1, perpendicular hacia barra 3. Y ahora observas dónde está la deformación de las barras 1 y 3, ¿no? Delta 1 y delta de 3. Pero para poder escribir nuestra ecuación de compatibilidad, vamos a agrandar un poquito este esquema. Así, ahora lo ves mejor, creo. ¿Cuánto mediría el segmento A segunda? Delta menos delta 2. ¿Cierto? Una diferencia de segmentos nada más. Y ahora puedo plantear mis vínculos, ¿no? Las ecuaciones que vinculen mis deformaciones. Esto se va a cumplir por la simetría. Además, mira, de cualquiera de esos dos triángulos rectángulos yo puedo decir esto.
Ya que delta 1 es lo mismo que delta 3, escribo así. Siendo A segunda, como dijimos, delta menos delta, 2. ¿Sí o no? Y haciendo los reemplazos respectivos puedo escribir esto, ¿sí o no? ¿De dónde sale mi ecuación de compatibilidad? Listo. Esto era lo que yo estaba buscando. Ahora voy a reemplazar aquí la ecuación de la pelea en delta 1 y en delta 2. Eso tendría. ¿Correcto? Sencillo hasta acá, ¿verdad? E era dato del problema de 2 por 10 a la 5 megapascales. Y haciendo mis reemplazos respectivos, fuerza sobre área, esfuerzo, ¿no? Esto me está quedando. Ahí se me va a cancelar la L también, por ejemplo. Y ya me queda aquí una ecuación solamente con las variables que estoy necesitando. ¿Ok? Eso sería mi tercera ecuación. Y ya tengo todo listo para hacer aquí mi resumen. ¿Ves? Esto es lo que he aprendido hasta el momento. Y lo resuelvo por el método que más me guste o usando mi poderosa calculadora. De 1, 2 y de 3, esto me va a salir. Con lo cual estoy corroborando la respuesta del problema. Los textos rusos suelen colocar la fuerza de compresión con signo negativo. ¿Te has dado cuenta de eso? Bueno, acá lo estamos colocando con calidad nada más, pero es lo mismo. ¿Ok? Estamos entonces listos para resolver nuestro próximo problema. Espero que esto te sea de mucha utilidad en la preparación para tus evaluaciones. Siguiente problema del día de hoy. Ahora es así. Calcular las tensiones que surgen en las barras durante el montaje del nudo a causa de que la barra AD es más corta que su longitud nominal en este delta. El material de las barras es acero cuyo módulo de elasticidad es este. ¿Correcto? Tengo aquí la gráfica y también las respuestas con fines comparativos. Como verás aquí, luego va a haber una pequeña discrepancia con los resultados. Pasemos pues a la solución respectiva. Tengo mi gráfico y mis datos, ¿no? Lo mismo que en las preguntas previas, solamente que ahora los esfuerzos ya no son después, sino durante el proceso de montaje. Esto es muy importante. Ahora vamos a ver la diferencia entre uno y lo otro. ¿Ok? Aquí estoy mejorando también la visibilidad de la estructura que se observa en la parte de abajo. Me hago un poco de espacio para poder hacer mis cálculos y detalles respectivos. Eso es. Como siempre empiezo con lo que es la estática del problema. Coloco mi sistema de referencia cartesiano. Lo que va a haber sobre esta barra es fuerza de tracción, ¿cierto? Para poder cerrar esta pequeña brecha A', ¿sí o no? Entonces colocaremos aquí una fuerza de tracción. Utilizando nuestro principio de acción y reacción de la estática, la fuerza sobre AC tendrá este sentido, ¿sí o no? Para que sea anulada la componente vertical de T1. Ahora me falta anular la componente horizontal de T1, que apunta hacia la derecha. Entonces, la fuerza sobre AB tiene que apuntar hacia la izquierda. ¿Observas? En todo momento estamos aplicando nuestros conocimientos de estática. Ahora ya conocemos la calidad de las fuerzas, podemos plantear nuestras ecuaciones de equilibrio. Nos llevamos aquí las fuerzas, para que veas con un poquito más de detalle los cálculos. El ángulo entre T1 y la horizontal es 45 grados, ¿cierto? Empiezo sumando fuerzas horizontales. ¿Qué tengo aquí? Esto, ¿no? T1 coseno menos T3. ¿Ok? Ahora, esto lo voy a dividir entre área, F, miembro a miembro, porque T1 y T3 tienen la misma área. Puedo hacer eso y me queda directamente esfuerzo, ¿no? ¿Ok? Esta sería mi primera ecuación. Ahora vamos con lo que es fuerzas verticales. Eso tendría. Pero para poder dividir entre áreas, no te olvides de que el cable 2 tiene el doble de área que los otros dos, ¿no? Debo tener en cuenta ese detalle.
dividir miembro a miembro entre áreas, pero teniendo en cuenta la salvedad del área 2. Así sería, ¿cierto? Con artificio matemático esto nos estaría quedando. Esto es lo que hemos hecho en todos los problemas del seminario en la parte estática. Esto nos está dando entonces así. Sería mi segunda ecuación. Ahora me falta lo que es deformaciones, ¿no? Me hago aquí nuevamente espacio. Y recuerda que ahora tenemos el caso de deformaciones, pero durante el proceso de montaje. Ya no después, donde van a haber deformaciones posteriores, sino únicamente en el instante o los instantes en los cuales estamos haciendo el trabajo de llevar A' para conectarla con A. Por eso es que decimos que las deformaciones deben únicamente circunscribirse a este tramito de acá. ¿Entienden? ¿Qué va a pasar entonces ahí? El cable AD va a tener un estiramiento pequeño, no del todo, que va a estar compensado con las deformaciones de los demás cables o varillas. ¿Correcto? Por lo pronto ese es el delta de AD. Ahí dejémoslo. Para poder indicar las deformaciones de AB y de AC tenemos que trazar perpendiculares mutuas, ¿no? Así. Un estiramiento del cable AB y una perpendicular. ¿Te das cuenta? Se nos formaría ahí un pequeño triángulo rectángulo. Digamos que el punto al cual se estiró A' es A segunda. ¿Ok? Ese es el punto en el cual ahora está el cable AD estirado. Todo lo demás constituye deformación tanto de AB como de AC. Entonces, como te digo, hay perpendicularidad entre estas dos prolongaciones. La parte horizontal sería el estiramiento del cable AB, mientras que la parte vertical sería el estiramiento, o en este caso la compresión del cable AC. Todos coinciden en el punto A segunda. ¿Observas? Creo que se ve muy chiquito, ¿no? Vamos a agrandar esto un poquito acá a la mano izquierda. El delta, es decir, el error de montaje, está ahí. Y dijimos de que AD se va a estirar un poquito, así, ¿no? Hasta un punto A segunda. ¿Hasta acá me entendiste? Y ahora trazamos perpendiculares, un estiramiento de AB y una perpendicular a ese estiramiento, que coincide con el punto AC segunda. ¿Te das cuenta? Entonces ahí ya conozco quiénes son las deformaciones de AB y de AC respectivamente. El ángulo es 45 grados, eso sí me consta, mis conocimientos básicos de geometría. Entonces, el delta de AB sería este tramito estirado, mientras que el delta de AC, la parte superior. ¿Correcto? Ah, qué fácil dices. Entonces ahora yo puedo proyectar delta de AB y delta de AC en AA'. Claro, eso es lo que vamos a hacer en este momento, usando proyecciones, otra vez nuestros conocimientos de geometría, trigonometría. Otra perpendicular aquí. Está viendo que se nos forman dos triangulitos, rectángulos isósceles, ¿no? Ambos 45-45. Entonces, ahora sí es fácil darte cuenta de lo siguiente, ¿no? Este delta, ¿qué cosa va a ser igual? Claro, el delta de AD más la proyección coseno de 45 de AC más la proyección coseno de 45 de AB. ¿Correcto? Ahí lo tienes a la vista. Entonces con esto yo ya tengo mi ecuación de compatibilidad planteada. Solamente me quedan ahí reemplazar mis ecuaciones de pelea, ¿no? Para AD, AC y AB respectivamente, con las fuerzas que cada cable posee. Así. El delta ya sabes que era 1/1000 de L. Estamos hasta acá entonces. Las longitudes AD es L
AC la deducimos por geometría y AB también es L, ¿no? Esto nos va a quedar. Aquí ya te luces con tus conocimientos de geometría para hallar la longitud de AC. Fácil, ¿no? Aquí. Y ya esto está para reducir nada más, pues, ¿no? Voy a hacerme aquí un poco de espacio. Eso es. Pasa a multiplicar la E tal como hicimos. Factorizar, pasar a multiplicar. Y mira, ya me está quedando fuerza sobre área. Entonces, haciendo mis reemplazos y mis simplificaciones respectivas, esto me va a quedar. Mi tercera ecuación para poder resolver el sistema y calcular los esfuerzos respectivos. ¿Ok? Ya tengo todo listo. Voy a hacer nuevamente aquí mi resumen. 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Esto tendría. Manualmente o con mi poderosa calculadora. Entonces, creo que ahí tenemos coincidencia. Una respuesta nada más aquí con la que se discrepa, que es la de AC, ¿no? Y encima la de AC tiene área doble, con lo cual es razonable que el esfuerzo sea la mitad. ¿Sí o no? Si las áreas son iguales, entonces tenemos de repente esto igualito. Pero al ser el área el doble, entonces es la mitad del esfuerzo. Esto está clarísimo. Un pequeño error en el texto. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Bien, entonces con eso estamos concluyendo. Espero te sea de mucha, pero mucha utilidad todo lo aquí expuesto. Este es un capítulo importantísimo en lo que es resistencia de materiales, tanto para ingenieros civiles como mecánicos. No dudes en contactar conmigo si es que requieres clases particulares o tuvieras consultas en especial. Tienes teléfono, WhatsApp o también puedes hacerme llegar correos electrónicos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.